Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a las actividades que tenemos preparadas en Iruamabi. Y nada, pues os quiero dar hoy la bienvenida a Patricia Díez y a Mar, por supuesto, como está todos los días con nosotros. Patricia, que es psicóloga del Centro EMSANA, psicóloga infantil. Si no me equivoco, si me equivoco en algo, me comentas, ¿eh? No soy Y exclusivamente infantil, pero sí, pero también trabajo con niños, vale, sí. vale. Y bueno, y hoy, bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de las emociones que puedan estar viviendo estos días, ¿no? Con el confinamiento, con todo el estado de alarma que estamos viviendo, cómo las pueden estar viviendo los niños y cómo podemos acompañarles un poquito en esa gestión, ¿no? De lo que están viviendo. Ujú. Perfecto. Perfecto. Además, cómo que ellos, cómo lo puedo transmitir y también un poco las pautas también a los padres, porque realmente esta es una situación absolutamente novedosa para todos, ¿no? Yo creo que este Eso. confinamiento obligado lo estamos intentando, pero vamos, no recuerdo ni en la generación de nuestros padres tuvieran esta experiencia, ¿no? Yo creo que es una Mm. experiencia nueva y como nueva, yo lanzaré mi primera pregunta, que te la guardas para ahora, cómo gestionar la incertidumbre. A mí personalmente, lo digo por mí porque es, ¿vale? Ahí lo dejo y vamos a dejar que empiece Patricia. Muy bien, Vale. pues adelante, Patricia. Ay, Me lo perdón. apunto y luego después de lo que hablemos y de lo que os transmita, a ver si llegas a alguna conclusión tú primero y que ese es Perfecto. el aprendizaje mejor, ¿no? Al final que uno mismo encuentre la explicación, ¿no? Y si no, yo te la respondo, ¿vale? Muy bien, Perfecto. pues adelante, Patricia. Todo para ti. Vale, pues empezamos si queréis. Lo primero que quiero transmitir es presentarme. Soy Patricia, soy especialista en psicooncología y cuidados paliativos y simplemente decir pues, que en el Centro Ensana lo que hacemos es acompañar a personas que están viviendo algún proceso de enfermedad. Entonces, por eso colaboro un poquito también con Irma Mavi, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es un poco transmitiros cómo podemos vivir las emociones en estas situaciones, aunque sea dirigido a los niños, para que les comprendáis mejor y para que podáis acompañarles en esa gestión emocional, ¿no? En estos días de confinamiento. También que seáis conscientes vosotros que pasáis vuestras propias emociones, que sentís vuestras propias emociones, igual que decía Mar, ¿no? La incertidumbre, el miedo, la alerta, el enfado, ¿no? Todo ese proceso que estamos viviendo, tanto adultos como niños, ¿no? Antes de comenzar a hablar de emociones, si Yolanda me pone un poquito la presentación, eh, que me gustaría que habláramos un poco de, si me pasas la presentación, Yolanda, quería transmitiros un poco la primera diapositiva, la primera parte de esta charla, muy por encima, ¿vale? Es que comprendamos cómo entienden los niños el concepto de enfermedad y de salud, que en este caso, en muchas de nuestras casas, simplemente estamos viviendo el confinamiento y no tenemos ningún caso de coronavirus, pero sí que habrá otro tanto de personas, ¿no? Que sus casas lo estén viviendo tanto dentro de casa como en cualquier otro familiar. Entonces creo que es importante que comprendamos cómo ellos entienden la enfermedad, ¿no? En este caso, lo que hablamos que es el coronavirus. Como os pongo ahí, ¿no? Los primeros, ahora vamos a hablar un poquito más, pero os doy unas pinceladas por etapas simplemente por el entendimiento del niño, como cualquier el concepto de enfermedad tienen que estar predispuestos o preparados para asumirlo, ¿no? Entonces, en los primeros 2 añitos todavía los niños no están preparados para comprender los procesos del cuerpo. De 2 a 6 años ya tienen un razonamiento más simple, pero ya empiezan a comprender una causa-efecto, ¿no? Aunque a veces es un poco loca, que lo habréis descubierto, ¿no? En muchas ocasiones. De los 6 a los 11 años hay una comprensión más compleja, pero no son capaces de generalizar a todas las situaciones, ¿no? Y ya a partir de los 11 es cuando encontramos el proceso complejo, ya entienden la enfermedad como algo biológico, dinámico, y ya se parece mucho más la comprensión a la que podemos tener los adultos.
Es muy importante, ahí os decía, ¿no? Para saber cuál es el nivel de desarrollo, de entendimiento de un niño, no nos guiamos tanto por la edad cronológica, sino por el desarrollo que ellos tienen. Con lo cual es muy importante que para que sepamos en qué etapa se puede encontrar o cómo lo perciben ellos, es muy importante preguntar. Cuando tenemos dudas ante algo, hacia los niños, es muy importante preguntarles cómo lo están entendiendo ellos. Y cómo lo están entendiendo ellos nos va a dar pistas hasta dónde podemos explicarles las cosas. Como os decía, de 0 a 2 años, el único requisito, la única situación que el niño se enfrenta, ¿no? O afronta es el reconocimiento de su propio cuerpo, sobre todo en los primeros meses, en el primer añito, ¿no? Y la interacción de buscar un bienestar o el placer. Simplemente eso, ¿no? Alejarse del dolor, buscar recompensas de bienestar, etc. Con lo cual, ahí no podríamos explicarles nada más viviendo del coronavirus. O muy poquitas pinceladas, ¿no? Simplemente el hecho de, bueno, pues que es algo importante, que hay que tener unos cuidados, pero ellos no van a llegar a comprender por qué ni cuál es la causa. De los 2 a los 6 años se dan dos condiciones, ellos creen que dos condiciones que coinciden en el tiempo, pues es la explicación de por qué nos ponemos enfermos, ¿no? Entonces, por ejemplo, os he puesto ahí, ¿no? El dolor de cabeza porque me he puesto la gorra azul. Ese es un entendimiento normal. En este momento de confinamiento, por ejemplo, simplemente el hecho de salir a la calle y después toser puede hacer que se enlacen esas dos cosas y pensar que estoy enfermo, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante qué mensajes les estamos dando, porque el salir a la calle no es el peligro, ¿no? El peligro es el virus, no salir a la calle. Ellos tienen que comprender que es peligroso salir a la calle para no enfermar, pero a veces pueden hacer unas asociaciones que hay que desmentirlas, ¿no? También, además, la enfermedad y la curación para ellos se produce de manera inmediata y mágica. Se ha curado porque era buena o está enferma porque sí, ¿no? Entonces, esto tendréis ejemplos miles que cuando les estáis explicando toda esta historia, todo cómo funciona el virus, ¿no? Con esos dibujitos, con esos cuentos tan maravillosos que han hecho los profesionales, muchas veces os saltan unas frases, ¿no? Digamos, el pensamiento mágico del niño, ¿no? Porque no están preparados para comprender los conceptos abstractos. De los 6 a los 11 años, más o menos, ya empiezan a comprender de una manera más, ¿no? El proceso, ¿no? Y sienten que hay un agente causal, en este caso el virus, ¿no? Que entra en el organismo, pero lo comprenden de una manera superficial. Hay una noción de que algo externo afecta al organismo, le beneficia o le perjudica, en este caso le enferma, pero no es una noción biológica, sino que es una noción física. Un agente externo toca la superficie del cuerpo y por eso yo me infecto, ¿no? El virus ensucia el cuerpo al tocarlo. Por eso comprenden muy bien que es importante lavarse bien las manos, ¿no? Para ellos es una de las maneras que pueden eliminar el virus, ¿no? Es de los mejores conceptos que pueden entender. Os digo, es el medicamento cura al tocar la garganta, ¿no? O cura al tragárnoslo, ¿no? Pero porque toca, no porque sea un proceso biológico. También entienden que el virus entra dentro de nuestro cuerpo al tocarnos la cara, ¿no? Porque los ojos entran a nuestro cuerpo, pero vuelvo a lo mismo, es algo físico. El frío entra por la boca, el virus entra por la boca, o el COVID-19 entra por la nariz y nos llega a los pulmones, ¿no? No es algo biológico. Además, son incapaces de aludir situaciones que no conocen directamente. Les contamos, les explicamos cómo funciona toda esta historia, cuando les explicamos qué es el virus, qué hace, cómo tenemos que lavarnos las manos, cómo tenemos que tomar esas medidas de precaución. Ellos lo entienden porque nosotros les estamos explicando y porque somos personas referentes para ellos. Pero la idea que ellos se hacen en la cabeza puede ser que no sea real, ¿vale? Lo primero, pues, porque igual no han tenido un contacto, no han tenido esa edad, porque nunca han ido a un hospital, porque nunca han enfermado. Por eso es muy importante entender que ellos hay que ponerles ejemplos muy concretos que controlen. Pues si un día se tuvieron que salir de la escuela porque les dolía la cabeza, decirles, pues mira, ves, ahí estabas enfermo. Cuando un día tuvieron mucha tos porque estuvieron con gripe,
explicarles que el coronavirus hace una situación similar, ¿no? Produce una situación similar. Asemejar que no sean realmente, pero es una manera de que ellos lo comprendan. Desde los 11 años ya os he dicho que ya hay una comprensión mejor, ya entra dentro de la comprensión la biología, ¿no? Entonces comprendemos procesos, sistemas y funciones que tiene el cuerpo, aunque sí que es verdad que por la pequeña experiencia que tienen de vida todavía no tienen mucha información, con lo cual va a haber muchas lagunas. Son incapaces de abstraer casos particulares, o sea, son capaces de abstraer casos particulares para generalizarlos a otros, ¿no? Aunque no han tenido experiencia con este virus, como ninguno de nosotros, ¿no? Son capaces de generalizar que es similar a una gripe o que tiene una sintomatología de neumonía, etc., para traspasarlo a lo general. Y además el proceso se debe a un montón de factores internos, externos, y entra en juego muchos factores, ¿no? Y empezaríamos ya a tener la concepción de los adultos. Quería explicaros un poquito esta idea porque es importante a la hora de explicarles a ellos qué significa el proceso, ¿no? de esta enfermedad, de este virus, para que podáis adaptar, que me imagino que durante estos muy creativos y habéis adaptado la información, ¿no? Pero para que podáis saber y que me sigue preguntando cosas, ¿no? Y tiene que ver con esto. Por eso os digo que aprender en qué lo importante es preguntarles a ellos, ¿vale? Pues dicho esto, hablando un poquito del concepto de enfermedad, para que lo tuvierais un poquito presente, vamos a hablar un poco cómo es el desarrollo emocional en los niños, ¿no? En la infancia, para que comprendáis un poquito también cómo ellos van a ir desarrollando según la etapa evolutiva las emociones, ¿no? Si me pasas, Yolanda. Eso es. En la siguiente es. Algo me gusta mucho, una buena autorregulación. Se me ha pasado. Disculpad, que creo que tenemos ahí un problemilla. Ahora, una buena autorregulación emocional comienza en los primeros años de vida, contribuye a la autonomía y el desarrollo de habilidades de interacción social. ¿Por qué me gusta esta frase? Porque dice en los primeros años de vida. Eso significa que los padres y madres, sois muy importantes para el desarrollo emocional de los niños. Lo que os voy a explicar ahora se va a dar porque todas las personas, los seres humanos, tenemos un desarrollo emocional. Pero dependiendo un poquito de la experiencia que les vamos a ir dando, de lo que estamos transmitiendo, cómo gestionamos nuestras emociones y cómo les acompañamos en la gestión que hacen ellos de sus propias emociones, vamos a poder ayudarles a que tengan una inteligencia emocional sana y fortalecida. Los primeros años de vida, meses incluso, se dan las primeras emociones básicas, ¿no? Pensamos que las emociones se dan cuando ya tenemos comprensión, pero esto no sucede, ¿no? Las primeras emociones ya están ligadas al bienestar y al malestar. Los niños pequeños, los bebés, van buscando el bienestar, ¿no? El estar junto a sus padres, el no tener dolor, no tener hambre, ¿no? Está muy ligado al apego, al que se sientan seguros, a esa vinculación con la persona de referencia, ¿no? Para sentir seguridad en el mundo. Y hacia los 6 o 10 años comienzan ya a darse ciertos miedos, como seguro que habéis descubierto, ¿no? Se da miedo a la separación, la ansiedad por separación, que se llama, se da miedo a los extraños, ¿no? Y cuando ven a alguien que no conocen, que no controlan, enseguida se asustan, ¿no? Entonces, para que veáis que ya en torno a los 6 ciertos miedos básicos, muy pequeñitos, muy poco intensos, muy poco desarrollados, perdón, aunque pueden ser muy intensos, pero ya empezamos a descubrirlas, ¿no? El manejo emocional en esta etapa se regula desde fuera. Los niños no tienen, niños pequeños, perdón, los bebés, lo que hacen es buscar la calma en sus padres,
cómo les podemos calmar el llanto, el hambre, metiéndolos, apaciguando, queriéndolos, ¿no? Mostrándoles ese amor, ¿no? Con cantos, con buenas palabras, con buenos tonos, ¿no? ¿Qué podemos hacer en este momento? Bueno, pues intentar identificar las emociones que siento. No tanto porque igual tenga hambre o porque tenga dolor, ¿no? Que eso es muy complicado y lo sabemos, pero sí en cuanto a esos miedos, en cuanto a esas tristezas que pueden desarrollarse, ¿no? Esa vulnerabilidad que pueden tener, intentar identificarla, ¿no? Y ponerle nombre y decirle y hablarle, ¿no? Sobre ello. Y sobre todo calmar ese miedo, ¿no? Crear un entorno seguro, con rutinas y estable. Ahora, en este momento, aunque nuestras rutinas en principio sean para los adultos, han cambiado, ¿no? Y tenemos que adaptarnos y estamos poco a poco adaptándonos a estas situaciones, ellos se adaptan mucho más rápido, no necesitan, como llevamos nosotros, 3 semanas para intentar adaptarnos a algo, ¿no? Sino que a nada que introduzcamos rutinas, momentos de seguridad, contacto, normalidad, cariño, ellos van a adaptarse sobre todo estos primeros años, ¿vale? Sobre todo en los bebés. Necesitan muy poquito tiempo, con muy poquitas rutinas y estabilidad para volver a adaptarse a una nueva situación, ¿vale? Sobre todo ser flexibles y adaptarnos nosotros a los cambios. Ellos necesitan que cualquier cambio que sintamos volvamos a introducirlo en sus rutinas, ¿no? Entonces, cuanto antes nos adaptemos nosotros, antes podremos dárselo a ellos, esa seguridad. Y por otro lado, podemos poner una distancia física para prevenir la ansiedad por separación. Esto cuando son bebés, pero también nos sirve para cuando son más mayores, ¿vale? Estamos confinados en un mismo espacio, toda una familia, ¿no? Podemos tener solo un hijo, podemos tener 3, 5. Entonces vamos a estar muchísimas personas, es muy importante que cada uno tenga su espacio. Es muy importante que tanto los niños sepan estar solos como los adultos, ¿vale? Entonces debe haber un momento en el que el niño sienta que está solo, porque si no, no es porque no queremos hacerle daño, ni queremos que sufra, ni queremos, porque bueno, pues al final le queremos, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos previniendo, estamos ayudándole a adaptarse a él, ¿vale? Y al final este confinamiento, dure lo que dure, perdón, va a ir pasando y volveremos a una vida, entre comillas, normalizada, ¿no? Y que tendremos que salir, tendremos que separarnos de ellos y va a ser muy bueno que vayamos haciéndolo en pequeñas dosis, ¿vale? Para que ellos se vayan adaptando. Pasaríamos después a una etapa bueno, pues que en torno al año y medio, año y medio, cada niño es diferente, por mucho que pongamos unas fechas o intentemos encasillar, ¿no? Sabemos que la individualidad es lo que marca, ¿no? La vida. Entonces es muy importante que seamos conscientes de en qué punto encontramos a nuestros hijos, observándoles, escuchándoles, ¿no? Entonces, esa segunda etapa sería la de emociones un poquito más complejas, porque ya empieza el movimiento, ¿no? El niño comienza a explorar, a huir, gritar, a tomar pequeñas decisiones según lo que va sintiendo. Se acerca a lo que le agrada, huye de lo que le hace sentir mal, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando tengo miedo a un extraño, huyo de él, ¿no? Si tengo movimiento, pues más rápido. Además, comienza la referencia social, ¿no? Aprende a través de las experiencias de los demás. Ante una situación que es incierta para él, pues busca las reacciones, las expresiones emocionales que podemos tener los adultos, sobre todo los adultos de referencia, para que a nosotros una situación no. Si ellos ven que nuestra cara está relajada, estos son tranquilos, ellos se sienten seguros y continúan, ¿no? Hacia allí. Que les anima a continuar con sus conductas y con su comportamiento. Hacia los 18 meses de edad comienzan las emociones un poquito más complejas, que son de autoconciencia, ¿no? Como son la vergüenza, el orgullo y la culpa. La vergüenza la vemos enseguida, ¿no? Como ese cambio, ¿no? De cuando han crecido un poquito, de repente cualquier cosita que les decimos agachan la cabeza, ¿no? Incluso se avergüenzan de
de cosas que antes no. Son reacciones normales, pero que sí que hay que hacerle ver, ¿no? Que lo está sintiendo, que puede enfrentarse un poquito a eso, ¿no? Si tengo vergüenza, es normal tener vergüenza, pero no dejes de hacer cosas por esa vergüenza. Si me siento orgulloso de algo, puedo expresarlo y puedo decirlo. Y con la culpa igual, ¿no? Si me siento culpable ante algo que he hecho que me habían dicho que no hiciera, hago, em, tengo que sentir eso, es normal sentir eso, pero tengo que traspasarlo, ¿no? Tengo que enfrentarme a ello y continuar. Aparecen el sentido del yo, la comprensión de procesos internos y la autonomía. Estos son, padres y madres, es muy importante, ¿no? Que ellos tengan ese equilibrio entre la autonomía, ¿no? Y la dependencia con vosotros. Entonces, dentro de nuestro espacio, de nuestro hogar, ¿no? También tenemos que buscar ese equilibrio. Van a intentar o les va a surgir, ¿no? Buscar esa dependencia porque es cómoda, porque es segura, que las que ellos ya se habían atrevido a hacer, eh, no tener esa iniciativa que igual tenían antes y que acercarse más a los padres, ¿no? Es muy importante que vosotros como adultos le animéis a hacer cosas dentro de la casa, ¿no? Y que vuelva a recuperar esas actividades que igual ya hacía antes y que con el confinamiento han ido dejando un poquito de lado, ¿no? Por eso tan importante las rutinas. El manejo emocional que se da en esta etapa comienza a incorporar pequeñas estrategias para calmarse cuando se enfada, por ejemplo, o controlar esa vergüenza, ¿no? Para continuar, aunque todavía busca mucho en el exterior esa calma, esa apaciguar que le damos los adultos. La expresión que se hace de las emociones comienza a darse mediante el lenguaje. Comienzan a poner palabras a lo que sienten, ¿no? Hay niños que incluso nombran, ¿no? Lo que están sintiendo, poniéndole nombre incluso. Siento vergüenza, ¿no? Y además el juego simbólico se introduce en el repertorio de esas expresiones, ¿no? Y comienzan a jugar con las emociones, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos cuando tenemos niños de esta edad, ¿no? De 2 añitos, de año y medio, 2 añitos, incluso 3? Ser consciente primero de nuestras propias emociones. En este confinamiento vamos a sentir muchas emociones comprimidas en muy poquito espacio, en muy poquitos días. Vamos a sentir muchas alteraciones, ¿no? Emocionales y ellos las van a percibir porque no estamos aislados nosotros, convivimos con ellos, ¿no? Y con ellas. Entonces, es muy importante ser consciente de lo que yo estoy viviendo, porque yo le estoy dando, está absorbiendo de mí cómo yo expreso mis emociones, cómo las siento, cómo estoy, ¿vale? Eso es importantísimo. Y luego ayudarles a identificar sus propias emociones para diferenciarlas de las vuestras. Que yo esté cabreada porque no puedo salir de casa, porque no he podido ir a trabajar, no significa que el cabreo sea de él. Hay que separar mis emociones de las suyas, ¿no? Y para eso hay que ayudarles a identificar cómo se sienten en ciertos momentos, ¿no? Si les veis con miedo, si les veis con enfado, ¿no? Que identifique que ese es su enfado o es mi enfado, pero no podemos sentir los dos lo mismo, ¿no? El juego, como os he dicho, es el medio de expresión, con lo cual cuanto más juguemos con ellos a un juego libre, ¿vale? Más les vamos a dar la oportunidad de expresar cómo se sienten de haber estado toda la mañana haciendo tareas, cómo se sienten de no poder salir al parque cuando ha visto a un perro y una persona paseando, ¿no? Ese tipo de cosas, a veces las palabras no sirven para los niños, ¿no? Y hay que utilizar el juego o el dibujo, que también nos ayuda. Y sobre todo ser flexibles y adaptarnos también a los cambios que van surgiendo con ellos, ¿no? Con sus emociones. Antes igual, en la etapa anterior, ¿no? Con los niños pequeños hablábamos de los cambios que se pueden ir dando en cuanto a cómo se siente, pero sin esa demanda, ¿no? Emocional, porque tienen unas emociones muy básicas. Pero aquí sí que va a ir demandando el niño, ¿no? Y va a ir expresando, ¿no? Cómo se siente y se va a enrabietar y va a sentir miedo y va a sentir vergüenza y culpa. Entonces, hay que permitirles ir adaptándonos a cómo ellos se van sintiendo. Pasamos.
En la etapa siguiente, que rondaría un poquito pues los 4, 3, 4, 5 añitos, ¿no? Estaríamos hablando ya que hay una identificación entre las emociones que yo siento y las emociones de los demás, ¿no? Lo que llamamos empatizar con el otro y saber, ¿no? Y reconocer mis propias emociones con respecto al otro. Es una etapa entre la iniciativa y la culpa. Por un lado, quieren hacer muchas cosas, quieren probar, quieren probarse, quieren experimentar, pero por otro lado saben que hay cositas que en nosotros no les permitimos, ¿no? Y que hay unas normas, que hay unas guías, ¿no? De cómo podemos comportarnos y cómo no. En este momento, normas que teníamos en casa que no van a ser posibles mantener, ¿no? Porque nuestras casas se han convertido en su espacio de juego también. Antes era que ahora el único espacio que tienen para desarrollarse, para vivir, es nuestra casa, ¿no? Nuestra propia casa. Con lo cual esas normas ahora nos han quedado obsoletas. Hay que reunificar, hay que remodelar las normas familiares o del hogar que teníamos para permitirles a ellos que puedan jugar con esa iniciativa, ¿no? Y que no podemos evitar que en ciertos momentos sientan esa culpa de haber traspasado una norma o de haber pensado que nos fallaban o que habían cometido un error, pero por lo menos que puedan, que tengan la oportunidad de tener esa iniciativa, ¿no? Y desarrollarse. Una misma situación, además, creen que no puede provocar dos emociones diferentes. Esto es importante porque nosotros estamos acostumbrados a sentir muchas cosas por una misma situación y ellos no. Ellos consideran que una situación solo puede provocar una emoción. Por eso es tan voluble, ¿no? Ellos de repente están, cuando los niños están jugando y de repente se enfadan con un compañero, se enfadan con su hermano, a los 3 segundos otra vez están jugando como si no hubiera pasado nada, ¿no? Porque en una misma situación no pueden haber dos emociones en una misma situación. Entonces, lo que hacen es ir viviendo el presente con cada emoción, ¿no? Las personas solo pueden tener una emoción en cada momento, es decir, identifican sus emociones y sus estados como propios y diferentes del otro. Yo puedo estar contento y tú puedes estar enfadado, ¿no? Comienza una diferenciación con los demás. Entonces me voy descubriendo a mí mismo con respecto al otro, ¿vale? Modula sus emociones y desarrolla estrategias para cambiar estados internos de otros. Pues enfadarles a posta, ¿no? Engañarles, el sentido del humor, empiezan ya a desarrollarlo, ¿no? Y nos toman el pelo a veces. ¿Por qué? Porque ya consigo identificar que yo soy uno y tú eres otro, ¿vale? Y en las emociones sucede lo mismo. Los cambios generan inseguridades y oportunidades. Por un lado, estos cambios, como os decía, ¿no? Todo el confinamiento ha sido un cambio muy grande. Su vida ha cambiado totalmente. Solo que ellos van a adaptarse de una manera mucho más rápida, no fácil, pero rápida, a los cambios, ¿no? A lo que hemos tenido que dejar atrás. Pero el ver que nosotros como adultos estamos inseguros, sentimos cabreo, sentimos ira, sentimos enfado, sentimos miedo, tenemos inseguridades, eso mismo les va a dar inseguridad a ellos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros estemos calmados, controlemos un poquito, gestionemos un poco aquellas emociones que estamos sintiendo porque ellos las absorben y hacerles ver que los cambios que se han producido pueden hacer que tengamos cosas positivas, ¿no? En este caso, por ejemplo, para ellos, pasar muchas más horas con nosotros, ¿no? Eso es algo muy positivo que en muchas ocasiones, si nos paramos a pensar, no teníamos antes y nos demandaban, ¿no? Entonces, van a encontrar cosas positivas de estos cambios si les damos la oportunidad, ¿no? Entonces, transmitir eso es muy importante para ellos. Manejo emocional, así como antes tenían estrategias propias, pero requerían de un adulto o buscaban a un adulto para que les ayudara, ahora ya son ellos mismos los que quieren ponerse a prueba, ¿no? Y cuando están enfadados o cuando están tristes, cuando sienten miedo, quieren superar esa emoción, ¿no? Quieren atravesar esa emoción y conseguirlo ellos mismos. Fomentar
esa actitud, ¿no? Es positivo porque les va a crear una autoestima buena, vamos a hacer ver que confiamos en ellos, ¿no? Que van a tener la capacidad para hacerlo y van a sentirse mucho mejor. La expresión se vuelve a dar con una representación simbólica y sobre todo con el lenguaje, ¿no? Ya comenzamos a dejar atrás un poco el juego simbólico, aunque necesitamos poner a las emociones palabras, colores, dibujos, objetos, ¿no? Identificarlo de una manera simbólica porque es mucho más sencillo de expresar, porque no tienen tanto lenguaje como podemos tener los adultos. ¿Qué podemos hacer en esta etapa? Pues bueno, pues, esas nuevas normas y rutinas, ir poniéndolas poquito a poco desde la comprensión. Probablemente los primeros días de confinamiento, esa primera semana, ¿no? Que todos la vivimos con un estado de alerta, no fue fácil y probablemente las normas y las rutinas se descompensaron, ¿no? Bueno, es bueno, es positivo para ellos ir introduciendo una normalidad dentro de esta etapa, ¿vale? Y poquito a poco. Si no les encaja una rutina, una norma, intentar comprenderles, intentar preguntarles por qué no les encaja, por qué no les está gustando y darles la oportunidad de expresar, ¿no? Y opinar. Fomentar la capacidad de superación, como os decía antes, ¿no? Ellos tienen sus propias estrategias para calmarse y para controlar las emociones, darles la oportunidad, ¿no? de que sean capaces de superarse y de que tengan esa iniciativa. Y además, por otro lado, crear un espacio de expresión emocional, ¿no? Así como os he dicho antes, que es muy positivo que ellos pasen momentos solos, igual que nosotros, para estar consigo mismos, ¿no? También tenemos que tener espacios donde expresemos, donde nos juntemos todos y podamos expresar cómo nos hemos sentido hoy, qué nos ha pasado, cómo hemos hecho para pasar del enfado a la calma, ¿no? Para que ellos vean que no solo ellos sienten cosas, sino que los adultos también lo sentimos. Y no forzar las emociones. Muchas veces intentamos que cuando alguien está triste, no son los niños, sino los adultos, ¿no? Cuando alguien está triste, que pase de esa tristeza a la alegría, ¿no? Cuando si estoy triste, no puedo forzar esa emoción. Si estoy enfadado, necesito mi espacio de enfado, ¿no? Luego vamos a ver cómo funcionan un poquito las emociones, ¿no? Para que las comprendamos mejor, pero ellos necesitan ese espacio, ¿no? De atravesar la emoción. Entonces, no forzar a que sientan cosas, sino dejarla y permitir. La siguiente etapa sería la de emociones múltiples, ¿no? Hacia los 6 añitos, una cosa así, ya comienzan a darse cuenta que una misma situación puede generar varias emociones, ¿no? 2 emociones. Lo que sí, no son todas a la vez. Yo puedo estar sintiendo ahora rabia, tristeza y a la vez frustración y ellos no, ¿no? Ellos primero siento rabia, luego siento tristeza y luego frustración, con lo cual eso hace que sea como muy voluble, ¿no? Lo que sienten. Aún no comprenden el proceso de la experiencia emocional como algo interno, sino que asocian, ¿no? esa comprensión del mundo, aquí también se ve, asocian una acción externa con lo que yo estoy sintiendo. Por ejemplo, se pelea porque está enfadado, ¿no? O si lloras porque está triste, no es real. Puedo llorar no por tristeza, puedo llorar por lo que sea, ¿no? Por dolor, por alegría, por emoción, ¿no? Por ternura. Y sin embargo ellos asocian, ¿no? Estar triste con llorar. Las emociones en esta etapa están muy ligadas a la autoestima. La autoestima entendida como capacidad para afrontar las cosas, como confianza en que voy a poder hacer esto, confianza en mis capacidades, en mis habilidades. Y esto es muy, muy importante en esta etapa y en las emociones porque al final esa autoestima la van a descubrir desde la familia. Van a ser los padres y las madres las que vayan fomentando esa confianza. Desde etapas anteriores vamos transmitiéndoles que confiamos en la capacidad que ellos tienen y aquí es a desarrollar y a demostrar, ¿no? Y sobre todo con la relación hacia los demás. El manejo emocional, pues lógicamente tiene un mayor repertorio de estrategias, ¿no?
ya no solo se calma ante el enfado hacia la rabieta, sino que es capaz de darle la vuelta a la vergüenza, son capaces de gestionar la frustración, ¿no? Incluso ya sienten ansiedad, ¿no? Porque hay un conflicto entre las emociones y el manejo que hacer para acompañarles en esta etapa, pues comprender cómo entienden ellos qué se están sintiendo, cómo están viviendo la situación, qué es lo que les preocupa, ¿no? ¿A qué le están dando vueltas, ¿no? Sobre todo en este confinamiento son muchas las horas que pasamos, aunque ellos tengan sus juegos, tengan sus tareas, ellos también piensan en las cosas y hay muchas de las cosas que piensan que no nos las cuentan. Entonces, tener en ese espacio seguro que hablábamos antes, ¿no? El momento de expresar de cuál es tu preocupación, qué es lo que estás sintiendo ante esto, qué te da rabia, qué te da tristeza, qué te da alegría, ¿no? Y transmitirle lo que nosotros sentimos también, ¿no? Como os he dicho antes, otra de las cosas que podemos hacer es fomentar esa autoestima, ¿no? Confiar en su capacidad para superar todo esto, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que se están portando como campeones, ¿no? Nos están dando una lección, ¿no? De la capacidad que tienen para adaptarse, la capacidad para buscar el lado positivo, ¿no? Y cosa que igual los adultos hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces, eh, veros reflejados en ellos y reforzar mucho eso, ¿no? Lo bien que lo están haciendo y la lección que nos están dando. Ser modelos de expresión emocional adaptativa. Os he dicho antes, ellos ven, ellos perciben, ellos conviven con vosotros cuando estáis enfadados, cuando estáis frustrados, cuando sentís alegría, cuando estáis tranquilos. Ellos sienten vuestras emociones, ¿no? Entonces, cómo estemos expresando nosotros las emociones, van a absorberlo y ellos van a reproducir, ¿no? Somos modelos para ellos y para ellas. Entonces, es importante que tengamos nosotros una expresión emocional sana y adaptativa. Y luego, por último, facilitar la expresión no solo verbal. Cuando yo estoy enfadado, lo vamos a ver un poquito más tarde, todo mi cuerpo se contrae, todos mis músculos se contraen. Si yo estoy enfadado, no puedo expresar que estoy enfadado solo con palabras. Necesito apretar los puños, necesito pegar un grito, necesito dar un golpetazo, ¿no? Al aire, lo que sea. Pero necesito expresar físicamente, ¿no? Por eso es muy importante también los ejercicios físicos, porque nos queman toda esa energía. Pasamos. Esa sería la anterior. Pasamos a la siguiente, que solo nos quedaría un poquito la etapa adolescente, digamos, ¿no? Desde los 10, 11 añitos, ¿no? Que es donde nos encontramos la ambivalencia emocional, ¿no? Es una etapa de cambios unidos a estos cambios, ¿no? Es una etapa social, es una etapa física, ¿no? De desarrollo físico, de madurez sexual, de la búsqueda de identidad, con lo cual este confinamiento hace que retrocedan, ¿no? Y que haya una confusión en todas sus emociones, ¿no? Porque estaban saliendo un poquito de la familia, despegándose de la familia, intentándolo al menos, ¿no? Y comienza la vida social, las etapas con los amigos, comienzan esa rebeldía, ¿no? Ante el adulto y de repente nos encontramos que nuevamente no puedo hacerlo porque tengo que estar recluido en casa, ¿no? Son expertos en tecnologías, en redes sociales, en el contacto por internet, online, ¿no? Sin embargo, necesitan también ese espacio solitario, ¿no? Ese espacio social, físico, ¿no? Entonces, ahí se van a dar muchas emociones de rabia, de confusión, de frustración, que lo más sencillo es a veces expresar hacia afuera, hacia la persona que tengo enfrente, ¿no? Entonces se van a dar conflictos probablemente o al revés, o si tiene una buena gestión emocional, puede ser que esa gestión le ayude a adaptarse, ¿vale? El razonamiento en esta etapa es más complejo de las emociones y se pueden identificar diferentes emociones incluso opuestas ante una misma situación, ¿no? Por ejemplo, sentir rabia y a la vez sentir alivio, ¿no? Que son emociones un poco contrapuestas y sin embargo puedo sentirlas en una misma situación, ¿no?
y además un único hecho puede producir una serie de emociones y además sentimientos diversos, ¿no? Entonces ya en esta etapa comenzamos a ver la emoción tal y como es, ¿no? Y tal y como las vivimos los adultos. Se descubren emociones más complejas y contrapuestas y comenzamos a hablar de sentimientos, ¿no? Que es un proceso mucho más complejo de las emociones, ¿no? Por ejemplo, os he puesto ahí el amor y el odio, ¿no? El manejo emocional se suele dar con mucha confusión, con no entender las cosas, no saber manejar muy bien las emociones y puede haber una ambivalencia emocional. La expresión emocional está muy mediada por el aprendizaje previo. Si ha aprendido durante las anteriores etapas, tiene estrategias de expresión emocional sanas, adaptativas, no destructivas, pues lógicamente aquí va a continuar ese tipo de estrategias, ¿no? Sin embargo, si no ha habido un manejo correcto, no ha habido una autoestima sana, no le han dado un espacio, ¿no? de expresión, no se ha hablado en casa de las emociones, por ejemplo, pues lo más probable es que se vaya guardando lo que va sintiendo y todo lo que le preocupa y al final explote, ¿no? Como nos pasa a muchos adultos. ¿Qué podemos hacer en esta etapa? Facilitar un espacio de expresión, pues como en todas las etapas, ¿no? Es importante darles la oportunidad de expresar lo que sienten y animarles a que lo hagan sin juzgarles, sin decirles lo que tienen que sentir, sino con libertad, ¿no? Fomentar una comunicación y una empatía, que es muy importante, ¿no? En esta etapa, porque es una etapa de mucha confusión y cuantas más canales de comunicación y sanos tengan, mejor se van a sentir, más libres y más seguros para expresar. Y por último, sobre todo, respetar la confusión. Es una etapa de cambios, de no comprender, de incomprensión, de inseguridades, y les cuesta a veces mucho tiempo expresar aquello que sienten. Entonces hay que permitirles esos silencios y esos tiempos que necesitan para la expresión. ¿Vale? Creo que esta es la última etapa. Sí, ¿no? Sí. Quiero parar un poquito aquí. Me gustaría que hiciéramos una ronda de preguntas por si alguien quiere preguntar alguna cosita de esto, para que pasemos luego a hablar un poquito de las emociones, para que las comprendamos mejor y así ver cómo podemos acompañarles a ellos de una mejor manera. Pues yo sí que tengo alguna pregunta que hacerte, que me las han pasado Sí. por privado. Yo te querría preguntar, porque no igual es solamente de hoy, pero me estoy acordando de preguntas de padres. ¿Cómo Vale. reaccionas, por ejemplo, algo en una situación que además está saliendo en los medios de comunicación y lo voy a centrar además en nuestro colectivo, que es el colectivo de familias que tienen niños con discapacidad? ¿Vale? La Sí. situación de llegar a la calle, de que los vecinos no saben qué pasa y te increpan para que te recojas con tu niño. Y hemos tenido casos en padres que nos han preguntado qué hacía, ¿no? Porque su hija se pone nerviosa, que es una situación no es muy normal y quiere volverse a casa y ya no quiere volver a salir. La madre en esos momentos pregunta, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea, ¿cómo Claro. reaccionar? Es una situación, es verdad que es un poco extrema, pero los hijos Sí. también, lo que todos has estado comentando, nuestras referencias son nuestros padres, ¿no? Eso es. Entonces, ¿cómo reaccionar en esas situaciones? Pues mira, ¿Qué nos recomendarías? sí, lo primero es mantener la calma, ¿vale? Porque probablemente esa madre se está cuestionando, ¿no? Que está haciendo algo mal ella, Eso porque, es. porque nos lo cuestionamos, ¿no? Porque a nada que salimos a comprar el pan eh, o yo que tengo perro, ¿no? Si tengo que salir a sacar a mi perro 5 minutos, me estoy cuestionando si estoy haciendo bien o no, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos permiso, ¿no? Probablemente esa madre lo mismo, nos han dado un permiso, entre comillas, para poder hacer ese paseo, ¿no? Sin embargo, ella, probablemente ella misma se está cuestionando. Con lo cual, creo que es importante que mantener la calma, saber que lo puede hacer, hablar con ella, hablar con la niña, con su hija,
que a pesar de que a las personas no les gusta, vamos a descubrir muchas acciones que no están bien que durante estos días, ¿no? Y Sí, que son agradables, pero explicarle, ¿no? Que es necesario y que le han dado ese permiso, que ella necesita dar ese paseo y que ella está tranquila, que sabe que lo está haciendo bien, que sabe que no hace daño a nadie. Eso estoy hablando de la madre, ¿vale? Si ella sí, sí. se siente tranquila, se lo va a transmitir a la cría. Si ella está nerviosa, si ella está inquieta, si se está enjuiciando incluso, ¿no? Haré bien, no haré bien, eh, va a transmitírselo también. No podemos evitarle el momento desagradable de que te increpen, tanto a la madre como a la hija, ¿no? No se lo podemos Sí, evitar, no depende de nosotros, depende de la está persona que claro. lo ha hecho, ¿no? Pero sí que podemos darle un sentido, ¿no? A lo que estamos haciendo. No vamos a dejar de salir porque es algo que necesitamos y no pasa nada porque esa persona no lo comprenda. Nosotros Vale, seguimos haciendo lo que nos han dado permiso, además, sí, sí, ¿sí? ¿Te clarísimo. contesta un poquito? Sí, 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 perfectamente. Sobre todo es que cómo reaccionar, ¿no? Yo creo que es importante cómo reacciona el padre o la madre, que la niña va también un poco a calmarse o no dependiendo de la reacción de los padres, ¿no? Eso, Está eso claro, es. muy clarito. Paloma nos Eso. pregunta, ¿cómo explicar la muerte de un familiar que convivía en la casa y no poder ni acompañarlo a enterrar? Sí, esta es la situación, creo, más dura, tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Sí que hay que tener en cuenta que los niños comprenden la muerte de una manera diferente a nosotros, a los adultos, ¿vale? Es importante hacer una despedida, ¿vale? Hay que explicar, eh, nosotros sabemos como adultos, sabemos que lo que ha sucedido ha sido por el coronavirus, ha sido por una situación de salud, ¿no? Por una enfermedad. Ellos lo que perciben es que esa persona antes estaba, enfermó y se fue. Es muy importante y que no va a volver, ¿no? Según la edad del niño va a comprender ciertas cosas y ciertas cosas no las va a comprender, pero es muy importante hacer un cierre de esa relación, ¿vale? Con la persona. Es muy importante que haga una despedida y poder posponer, ¿no? También la comprensión a cuando podamos salir, que esto nos va a pasar a todas las personas que perdamos a alguien, ¿no? Que no vamos a Sí, poder hacer ese cierre, esa despedida hasta que no podamos salir de nuestra casa. Y siempre va a haber un vacío, siempre va a haber un malestar, ¿no? Un dolor, ¿no? Sin embargo, los niños, por cómo comprenden la muerte, no le dan tantas vueltas a las cosas. Ellos saben que no va a volver, que no, o sea, que perdón, que no está, que ha fallecido porque estaba enfermo. Y es muy importante decirles que las personas fallecen cuando se han puesto muy, 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 muy malitas, no porque un bichito les haya tocado, ¿vale? Como os decía sí, antes, ¿no? Ellos la enfermedad lo ven como el bichito que les hemos dibujado, ¿no? El virus verde ese de colorines. No porque el bichito le haya tocado o le haya entrado dentro del cuerpo, esa persona ha fallecido. La persona ha fallecido porque se ha puesto muy, muy, muy malita. Llámale neumonía, llámale complicación pulmonar. Ellos eso no lo comprenden. Ellos comprenden que ha estado muy malito y cuando ya está muy malito, ha muerto, ha fallecido. Es importante esto porque si no los niños pueden pensar o pueden imaginarse, ¿no? Que cualquier persona infectada, solo con el hecho de infectarse, va a fallecer. Por ese y va a pensamiento, ¿no? desaparecer, ¿no? Y sobre todo, Efectivamente. todos tenemos como, bueno, igual, pero estoy trasladándolo a mí. Bueno, necesitamos, ¿no? Despedirnos de nuestros seres fallecidos. O sea, aunque sea con el protocolo o el boato más pequeño, menos pequeño, o en la intimidad o no la intimidad, pero estamos educados, ¿no? Y como que lo llevamos, que necesitamos esa despedida rodeada de nuestra gente, de la gente que nos quiere. Necesitamos esos momentos de emoción, ¿no? Creo, vamos, Sí, por lo menos lo estoy hablando desde mí, ¿eh? De mi sí, sí, experiencia. no, tienes Entonces, razón, Mar. Es importante además para ellos hacer ese cierre, ¿no? Y no solo para los adultos, porque los adultos al final llevamos una mochila mucho más grande, ¿no? Con esa relación claro,
y comprendemos que no ha sido, no solo no podemos hacer una despedida, ¿no? Sino que esa persona ha muerto en unas condiciones muy duras, ¿no? Y sin nosotros y sin poder hacer como decías, ¿no? En la pregunta, sin poder enterrar y acompañar en ese entierro, ¿no? Esa mochila no lo tienen los niños, la tenemos los adultos, pero ellos sí necesitan hacer esa despedida y Eso hacer es. un acto conjunto, ¿no? De tranquilidad y que les dé tranquilidad a ellos, ¿no? Sí. Voy a preguntarte primero lo de Guzmán, aunque me ha puesto Yolanda la pregunta de Leli. ¿Sí? Guzmán nos dice, ¿cómo gestionar el exceso de impulsividad de estar encerrado en casa? Nuestra hija, la actividad física al aire libre era algo que la relajaba. Ese gasto de energía le permitía dormir mejor. Sigue en la siguiente y dice, ahora ese extra de energía acumulada la tiene mucho más irritable y con menos control sobre sí misma. Bueno, esto es importante hacer ejercicio en casa, ¿no? Poner actividades que quemen. Esto sucede, os voy a explicar después en la segunda parte de las emociones. Esto sucede porque a nivel emocional hay una carga biológica, hay una carga fisiológica, ¿vale? Entonces, cuanto más excitados estamos, cuanto más emociones vivimos, nuestro cuerpo se prepara para la acción, entonces se va cargando de situaciones, me da igual, llamamos negativas y positivas, ¿no? Me da igual, cuando son muy intensas, vamos cargando nuestro cuerpo y lo preparamos para actuar. Entonces, si no le damos esa descarga de actuación, si no le damos ejercicio, le damos una pequeña pelea, una rabieta, lo que sea, ¿no? Que nos haga descargar esa energía, la vamos acumulando. Entonces, empezamos a estar hiperactivos, ¿no? Y empezamos a estar con ansiedad, con impulsividad, como inquietos, ¿no? A los adultos también nos pasa, ¿eh? Entonces, por eso es tan importante el deporte, porque el deporte quema parte de esa energía, ¿no? Si en este momento no lo está teniendo, creo que Guzmán creo que debería plantearse unas rutinas de actividad física con ella, que no va a poder ser exterior, sino dentro de casa, ¿no? Ajá. Claro. Ahora sí que entiendo la pregunta de Leli, sí que te la puedo hacer. Es que no la ¿Vale? entendía muy bien. Ella dice, Vale. un niño, mi sobrino de 8 o 9 años, dice, ¿se le puedo explicar esto como un adulto, todo el tema del coronavirus? O solo alarmarle porque se pone muy pesado con que quiere salir ya, con que quiere salir ya. Entonces, como que los padres no saben realmente si alarmarlo para asustarlo, ¿entiendes lo que te quiero decir? Para decir, ya, ya, Sí, ya, sí. o realmente decir, contárselo como un adulto y tiene entre 8 y 9 años esta hora, 9 ¿no? años. Va a haber cositas que no las comprenda, como os he dicho antes, ¿no? El proceso biológico que supone la enfermedad, la gravedad de la enfermedad no la va a entender, pero sí que creo que es importante que él sepa, ¿no? Que no estamos en casa porque queremos, ¿no? Sino porque hay bueno, pues el virus, ¿no? En este caso, ese virus nos lo podemos contagiar entre unos y otros, ¿no? Y si sale él, sale el vecino, sale su amigo y salen todos los niños que hay en casa más sus familias, al final volvemos otra vez a tocarnos, volvemos a tener el virus en las manos, poder tocarnos los ojos, la cara e infectarnos todos, ¿no? Entonces, creo que sí que tiene que volver a recalcárselo, preguntarle si lo ha comprendido, si ha entendido. Probablemente la gravedad no la entienda del todo, ¿vale? Porque es que creo que a veces ni los adultos la llegamos a comprender, ¿no? Hasta que no lo Ya, vivimos. Los que estamos sí. en casa sanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no estamos viendo lo que sucede con esa gravedad. Entonces, hay momentos incluso que nos parece increíble, ¿no? Lo que estamos viviendo y esa gravedad, ¿no? Entonces, imagínate un niño, ¿no? Que todavía no comprende lo que nos está sucediendo. De Creo acuerdo. que es importante y sobre todo ayudarle, acompañarle en esa emoción que es la frustración, de desear estar fuera y no estar, ¿vale? Y que nunca llega. Quiero ir fuera y nunca llega, y quiero ir fuera y nunca llega, ¿no? Y Sí. todos sabemos la frase de ¿y cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Y Por además que tampoco aburrimiento, nosotros podemos darle la final, claro, ¿no? Decirles, no, claro. vas a salir tal día, ¿no? Claro, entonces hay que ayudarles a acompañarles un poquito en esa emoción, no tanto en la explicación, que es importante decirlo y explicarlo, ¿no? Pero acompañarles en ese aburrimiento, en esa frustración,
en esa tristeza que a veces tengan, ¿no? Centrarlo más en lo que está sintiendo por no poder estar en la calle y no tanto por el Claro. argumento que se le da. Muy bien. MLO nos dice, entre los adolescentes también se comentan las noticias sobre el COVID y barajan fechas de finalización del confinamiento. Creen que va a ser tarde, duermen mal. ¿Cómo mejorar ese malestar? Sí, probablemente los adolescentes están dándole vueltas a muchas más cosas de las que creemos, ¿vale? Porque os he dicho, ya empiezan a pensar como un adulto, sin la información que podemos tener los adultos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que probablemente estén anticipando tanto la emoción de salir como la emoción de, o sea, perdón, como el malestar, ¿no? De vamos a estar mucho tiempo aquí, ¿no? Creo que lo importante es centrarnos en el presente, centrarnos en que hoy es un nuevo día, me levanto, tengo mis rutinas, tengo mis actividades, importante tener rutinas y plantearse actividades para hacer, me da igual que sea el estudio, me da igual que sea hacer un curso, tener un ratito para estar hablando con los amigos, hacer videollamadas, ¿no? En el caso de adolescentes, pero que no sea a lo que venga ahora, a lo que, bueno, a ver qué me apetece, ¿no? Sino tener algo marcado, no estricto del todo, ¿no? Pero flexible, pero tener una actividad marcada y centrarme en el día en el que estoy viviendo, sin pensar en el día 11 de abril que nos han dado ahora como fecha, sin pensar en cuándo volveré a ver a mis amigos, porque en el momento que me pongo a anticipar, me entra ansiedad, eso es así, porque no sé, porque tengo incertidumbre, que decías tú antes, más, ¿no? Sí, Entonces, sí, en este presente que yo estoy viviendo, hoy mismo, ¿qué me preocupa? A mí, como mucho, hoy me preocupa, cuando yo acabe esta charla, casi serán las 8, salir al balcón, aplaudir, preparar luego la cena, ver una película e irme a dormir. Eso es lo que me preocupa hoy, ¿no? Centrarme en claro. eso, ¿vale? Si me empiezo a centrar, como mucho, hoy y mañana, ¿no? Me puedo preocupar. Si me empiezo a centrar en lo que va a pasar dentro de 2 semanas, dentro de 5, dentro de 3 meses, estoy anticipando cosas que no controlo, Que no que no controlo. sé si van a ser reales. Y me hace Clarísimo. sufrir, me hace tener ansiedad y me genera un malestar añadido, ¿no? Sí. Oh, qué pena, estoy mirando la hora y nos queda poquito, pero tengo la última pregunta. Bueno, que Roy nos pregunta por sus 2 hijos. Dice, siento que el cambio de hora les ha hecho un añadido en los cambios de rutina. Ahora mismo Vale. a mi hijo mayor de 4 años nos cuesta la vida meterle a una hora decente y ha sido justo después del sábado. Y luego tiene uno de 14 meses, dice, ¿puede el confinamiento afectar la rutina nocturna? Está preguntando realmente, yo creo que tiene el mismo problema con el de 4 y con el de 14 meses, ¿no? Con el de 4 Sí, añitos. sí. Habría que ver, sí que puede afectar, claro, al final no tenemos las mismas actividades. Lo primero, no nos cansamos tanto, ¿no? Antes comentaba Guzmán, si no Guzmán, me sí. comentaba lo de su hija, ¿no? Pues al final no nos cansamos tanto, no tenemos tanta actividad, por mucho que nos empeñemos, ¿no? No tenemos la mente tan activa, ¿no? Como cuando la teníamos en nuestra etapa normalizada, ¿no? Entonces, es normal que afecte a las rutinas de sueño, a las rutinas del día también, a esa vigilia, ¿no? Y las comidas, los horarios. Por eso es tan importante marcarnos unas rutinas, como decía antes, ¿no? Porque no solo nos ayuda a ir pasando el día, sino que nos mantiene esos hábitos, ¿no? No podemos perder unos hábitos, porque entonces es cuando se descompensa todo y no nos encontramos bien, no nos sentimos tranquilos, estamos inquietos porque no sabemos lo que va a venir después. Necesitamos tener controlada un poquito la situación y la única situación que podemos tener controlada son nuestros días, nuestras horas y nuestras rutinas y nuestros hábitos, ¿no? Entonces creo que es importante ir marcándole esas rutinas, ¿no? Habría que ver qué tipo de rutinas tiene ella, que con el crío pequeño, con el otro crío, habría que ver un poquito, ¿no? Pero que se plantee, ¿no? A ver, vamos a poner unos horarios dentro de una flexibilidad, pero unos horarios de comidas, de sueño, de actividades, de tareas y así, ¿no?
Pero es que ha sido súper interesante. A mí me ha encantado. La verdad es que ha estado genial. Bueno, la pena es que no nos queda ya tiempo. Hay alguna pregunta más por ahí, quedaban por ahí, pero bueno, yo creo que en otro momento yo creo que también podremos hacer algo, ¿no? Creo que ha Sí, quedado muy claro, te has explicado muy bien. Yo creo que todo el mundo en particular nos han dado las gracias y dicen que les ha resuelto dudas y bueno, yo creo que muy vale, bien. pues me alegro. ¿Querías añadir algo más de la presentación? Que quedaban varias, ¿Perdón? que no sé si querías añadir algo más de la presentación, que querías que hay Pues alguna diapositiva más. bueno, hay unas cuantas diapositivas porque quería ver, ya sabía yo que no me iba a dar tiempo y más por las preguntas, pero bueno, por si acaso yo la había puesto. Eh, creo que como adultos debemos Ay, fomentar nuestra inteligencia emocional, ¿vale? No solo centrarnos en las emociones de los niños, que está bien porque además les acompañamos en su crecimiento, ¿no? Y en su desarrollo, pero no podemos acompañarles en algo sin saber de ello, ¿vale? Ujú. Y nosotros somos generaciones que no nos han acompañado en las emociones, las hemos ido descubriendo con los Mm, años, ¿no? Y sí, ahora queremos transmitir a nuestros hijos, queremos acompañarles en esas emociones, en ese mundo emocional, sin saber de ese mundo emocional. sí, Entonces, es yo curioso. siempre invito, es una premisa mía, invito a todo el mundo que aprenda qué son las emociones, que de esto iba la segunda parte, ¿no? Espero que Sí, en ¿no? otro momento la podamos hablar y sobre todo no solo de cara a los niños, sino a uno mismo, ¿no? Para poder luego transmitírselo a ellos y a ellas. Sí, bueno, tenemos una última pregunta. Yo creo que igual le damos paso, ¿no? Que es Ujú. Rocío, que dice: mi hijo de 7 años desde el COVID no se quiere quedar solo ni en el baño. ¿Qué puedo hacer para calmarle o averiguar qué le pasa realmente? Creo que es importante lo de averiguar qué le pasa realmente. Probablemente es el miedo sí que esto no lo he comentado, pero sí que sucede y lo habréis notado muchos en casa, que hay un pequeño retroceso en las cosas que se habían conseguido avanzar, ¿no? Pues habrá niños que ahora han vuelto a dormir con vosotros, con los padres, con las madres, habrá niños que no quieran estar solos, que no se separen de nuestro lado, ¿no? Eso es muy normal porque al final en momentos de cambios buscan la seguridad y la seguridad la tienen al lado nuestra, ¿no? Entonces, al lado del adulto. Es como si hubieran retrocedido un poquito en las etapas evolutivas, ¿no? Una pequeña regresión, ¿no? Que solo se puede dar igual en pequeñas cosas, como comenta Rocío, ¿no? Igual a la hora de ir al baño, no sé, intuyo que igual tiene que ver con la higiene, con lavarse, con que pueda haber bichos, con que pueda haber virus por allí, pero sí que creo que tiene que darle el espacio donde él pueda expresar qué es lo que se está imaginando que pasa en el baño para poder solventarlo. Vale, genial. Pues mira, yo te voy a poner, voy a compartir un momento la presentación que has hecho porque las dos últimas diapositivas me gustan mucho y es ¿Vale? un poco a colación de lo que has dicho, ¿no? De inteligencia emocional, percibir emociones, ¿no? Sí, Manejarlas y comprenderlas también. Y esta última, ¿no? Que comienza en familia, lo que has comentado antes, que no tenemos herramientas, ¿no? Muchas veces nosotros, porque no lo hemos vivido así. eso es, porque no nos lo han enseñado, ¿no? Lo hemos tenido que ir descubriendo a trompicones, ¿no? Entonces, ahora tenemos la oportunidad de poder formarnos y de poder conocer nuestro mundo emocional para poder dárselo a ellos y a ellas, ¿no? Mm, sí. bueno, esto puede ser Pues otra charla otro día, ¿no? También es Yo, interesante. yo encantada, vamos, yo encantada. la verdad, Es que porque como no ahora nos tenemos tocan los fecha, papás. no tenemos Además, fecha de Ahora caducidad. podemos estar muchos días aquí, así que, vamos, yo encantada. nos has hablado muy bien de cada una de las etapas de los niños, hasta qué punto podemos llegar a explicarles. Bueno, y ahora toca la otra parte, ¿no? Está bien, claro, ha quedado. Claro, Yo creo claro, que sí. para nosotros, ¿no? Para saber cómo hacerlo nosotros y luego ayudarles a ellos, ¿no? Acompañarles a ellos, ¿no? Eso Claro, Creo es. que es claro. importante. Sí, Bueno, creo que sí. pues sin más, darte las gracias, Patricia.
del Centro EPSANA. Si tenéis alguna duda o queréis preguntarle alguna cosa, podéis hacerlo en esta dirección de correo, ¿no? O a través del teléfono. Y bueno, y si emplazamos otra charla para hablar de las emociones, genial, vamos. Vamos, yo encantada, ¿eh? Ya ves que lo tengo preparado, o sea que Sí, solo sería el perfecto. ratito este, las preguntas. eso o sea es. que, y yo Pues encantada de nada. ir cambiando mentalidades también. Bueno, nos viene bien a todos, yo creo, ¿no? Abrirnos Eso un es. poquito a otras cosas. Pues nada, les Sí. emplazamos, Mar, para mañana. ¿Qué tenemos mañana? Sí, pues por la Cuentacuentos. tarde vamos a tener cuentacuentos. Vamos a tener a Alejandra de nuevo contándonos cuentos y la otra vez estuvo fantástico, así que mañana poner a los niños, vamos súper atentos delante de vuestras pantallas, tablets, televisiones, lo que queráis. Alejandra estará como viernes por la tarde para fin de cuentacuentos. Pues nada, Patricia, muchísimas gracias. Igualmente. Hasta la próxima. Bueno, Mar, Un placer. hasta mañana. Gracias.